Vamos a continuar con los cambios de estado que habíamos visto la semana pasada, ¿correcto? Me hablan sobre los cambios de estado. La semana pasada vimos el tema que nos reunía, era la licuación, ¿no? Experimenta la licuación. Ahora lo que vamos a ver es la fusión y la sublimación, ¿no? ¿Cuándo ocurre una fusión y cuándo ocurre una sublimación? Vamos a recordar acá algo importante en los cambios de estado. Una fusión ocurría cuando el sólido se pasaba a líquido y una sublimación ocurría cuando el sólido pasaba a gas, ¿no? Para estos dos cambios se necesita incrementar la temperatura necesariamente. O sea, para fundir un sólido y que se lleve a líquido se necesita calentarlo. Se necesita un proceso de fusión. Para pasar de un sólido a un gas se necesita una sublimación directa, ¿no? Y también se necesita elevar la temperatura, ¿correcto? ¿Quiénes son los sólidos que se subliman? Son la naftalina, el hielo seco y el alcanfor principalmente, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Me dice, ya sabemos lo que vamos a hacer entonces hoy día. Vamos a experimentar los cambios de fusión y sublimación, ¿ya? Los cambios de fusión, me dicen, toma 3 tapas de betún. 3 tapas de betún. En la primera vas a colocar un pedacito de hielo, ¿no? Vamos a tratar de dibujar acá un cubito de hielo. En una vamos a colocar el hielo. Muy bien, este va a ser nuestro hielo, ¿no? Correcto. ¿Qué pasaría si nosotros en esa latita de betún que puede estar, derretimos este hielo? Si nosotros derretimos este hielo, ¿qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría? Primero lo que debemos saber es lo siguiente, ¿no? Cuando el hielo se derrite, cuando el hielo se derrite, se convierte en líquido por un incremento de la temperatura, ¿no? Es decir, si nosotros calentamos un cubo de hielo, este se va a derretir, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. A este cambio se llama fusión. Este cambio se llama fusión. Entonces vamos a poner por acá, ¿no? Cambio fusión. Cuando un sólido se convierte en líquido, ¿no? Recuerda, lo podemos experimentar fácilmente, ¿no? Con los cubitos de hielo. Por ejemplo, si nosotros en la refrigeradora tenemos unos cubitos de hielo y lo llegamos a calentar o le agregamos simplemente agua caliente, estos se van a derretir. De acuerdo, se derriten convirtiéndose en agua, ¿no? A la larga. Ese proceso se llama fusión, ¿no? Luego me dice la cera. Nosotros hemos visto, chicos, que no solamente existen no solo existe
No existe, no solamente existe cera sólida, también existe cera líquida, ¿no? Cualquiera de ellas dos. Quiere decir que la cera también va a tener el mismo cambio, ¿no? La cera también va a tener el mismo cambio. La cera va a tener el mismo cambio. Por ejemplo, cuando estábamos viendo acá lo que era el cambio de la cera, ¿no? No, supongamos la cera, nosotros tenemos imagínate que nosotros tenemos un poquito de cera acá, ¿no? Tenemos un poco de cera acá. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que va a suceder generalmente? ¿Qué es lo que pueda suceder? Muy bien, vamos a enfocarnos acá. La cera al igual que el hielo se derrite, ¿no? La cera al igual que el hielo se va a derretir con el aumento de la temperatura, ¿no? Se va a derretir con el aumento de la temperatura, ¿correcto? Se derrite con el aumento de la temperatura. Pero a diferencia del hielo, a la cera sí la vamos a tener que calentar, ¿no? A la cera sí se le calienta, ¿no? A la cera sí se le calienta, ¿correcto? A la cera sí se le calienta, convirtiéndose luego en cera líquida, ¿no? Convirtiendo luego en cera líquida. A este cambio se le va a llamar también fusión, ¿no? Se le va a llamar fusión, ¿correcto? Entonces vamos viendo acá algo muy parecido, ¿no? Vamos viendo acá algo muy parecido o algo casi muy similar, ¿no? Nosotros vamos a poner ahora le vamos a poner fusión también, ¿no? Le vamos a poner fusión. ¿Cómo le pusimos también acá? A la del al cambio del hielo también con el agua, ¿no? Fusión.
Vamos a volverlo a copiar, que se había borrado acá. Que era lo que ve, ¿no? Que veis lo que pasaba con el cubito de hielo acá. Más o menos este era nuestro cubo, ¿no? Que habíamos puesto de lo que era el hielo. El hielo, al calentarse, ¿recuerdas? El hielo al calentarse ¿qué sucedía? Se derrite, ¿no? Y se convierte en agua, ¿no? Con el simple hecho, simplemente con un pequeño aumento en la temperatura, ¿no? En la temperatura. Y a ese cambio se le llama fusión, ¿no? Y ese cambio se le llama fusión. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos acá lo que es el hielo y la cera. Vamos a ver cuál es el caso del desodorante, ¿no? El caso del desodorante. Imagínate que nosotros tenemos por acá un desodorante. Tenemos por acá un desodorante, ¿no? Por acá tenemos un desodorante. Yo te pregunto, acá es más difícil. Para tratar de que ese desodorante, de ese que es sólido, se convierta en gas, para que se produzca el cambio de sublimación, necesariamente la temperatura se debe elevar, ¿no? Y el sólido se convertirá en un gas, ¿no? Como es el caso de la naftalina, ¿no? Como es el caso de la naftalina. A ese cambio, ¿cómo le vamos a llamar? A ese cambio se le va a llamar sublimación. A este cambio se le va a llamar sublimación, ¿correcto? Sublimación. Entonces vamos a poner por acá sublimación. Muy bien, chicos, entonces el cambio que fusión y sublimación se parecen en ciertos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan elevarse la temperatura para que se produzcan. Ya, se necesitan elevar la temperatura para que se produzcan. No se pueden producir así de tan sencillo, tan fácil, ¿no? Como pensamos, ¿ya? ¿Qué vamos a dejar acá como tarea? ¿Qué vamos a poner acá como tarea? Primero vamos a poner como tarea
la tarea. Vamos a poner como tarea lo siguiente acá, ¿ya? Copiar en el cuaderno. Copiar en el cuaderno. Copiar en el cuaderno. Las observaciones. Copiar en el cuaderno las observaciones. Y segundo, dar 3 ejemplos de cada cambio, ¿ya? Dar 3 ejemplos de una fusión y una sublimación. Y una sublimación, ¿ya? Y una sublimación. Muy bien. Entonces, esta va a ser nuestra tarea. Esta va a ser nuestra tarea de la clase de hoy. Copiar en el cuaderno las observaciones, todos los dibujitos y dar 3 ejemplos de fusión y sublimación. ¿Ya, muchachos? Muy bien, espero que me hayan entendido el tema que hemos hecho hoy día. Continuamos en los cambios de estado. Ahora hemos visto lo que es los cambios de fusión y los cambios de sublimación que va a experimentar, ¿no? Que se van a experimentar. Muy bien. Muy bien, alumnos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, no se olviden de hacer la tarea. Hasta luego.